Buenos días, somos el grupo número 1 y nuestro tema a tratar son defectos del tubo neural, anencefalia y espina bífida. A continuación, le vamos a dar una breve explicación de las fases del tubo neural. Etapas de la neurulación o formación del tubo neural. Podemos definir neurulación como el proceso morfogenético que, partiendo de un embrión trilaminar y prácticamente plano, conduce a la formación de una estructura tubular llamada tubo neural. Este proceso ocurre entre la tercera y la cuarta semana de desarrollo, y a partir del tubo neural se formarán las estructuras básicas del sistema nervioso. Esta etapa es especialmente sensible a determinados teratógenos que conducen a la formación de malformaciones congénitas llamadas defectos del tubo neural, que posteriormente comentaremos. En la neurulación se distinguen distintas etapas. Comienza con la inducción de la placa neural, la cual es un engrosamiento del ectodermo de superficie en la línea media en esta placa neural. A continuación, los extremos comienzan a elevarse. Los llamados pliegues neurales se elevan hacia la línea media y forman el surco neural. Por último, los pliegues neurales se encuentran, se fusionan y posteriormente se separan del ectodermo que les dio origen, formando una estructura tridimensional a la cual llamamos tubo neural. Defectos del tubo neural. Los defectos del tubo neural son afecciones congénitas muy graves que se presentan desde el periodo embrionario, en la etapa de la neurulación y quedan definidos al día 28 después de la fecundación. En el 95% de los defectos del tubo neural no existe un factor familiar que incida en la aparición de estos mismos. En su gran mayoría son producto de factores ambientales, como el nivel socioeconómico y la multiparidad. En base a las causas ambientales predominantes, aparecen distintos tipos de factores etiológicos que promueven la aparición de los defectos del tubo neural, como las embriopatías por teratógenos producidas principalmente por el ácido valproico, el uso de analgésicos y antipiréticos durante el embarazo, principalmente el ácido acetilsalicílico que tiene efectos teratogénicos en animales, pero todavía no hay pruebas fehacientes que confirmen que a dosis moderada tenga los mismos efectos en el feto humano. También existen estudios que sugieren que los salicilatos, por ejemplo la aspirina, puedan tener efectos teratogénicos en las madres que los consumieron. Otros factores de riesgo son los genéticos. Entre ellos se encuentra la alteración cromosómica producida por factores ambientales que incluyen la deficiencia del ácido fólico, la diabetes mellitus, la hipertermia, el alcoholismo, el tabaquismo, la obesidad, el uso de anticonvulsivos, el uso de anticonceptivos, las enfermedades infecciosas, así como la exposición a solventes y plaguicidas. A continuación, se analizará de forma general las dos patologías, exponiendo su patogénesis, sus factores de incidencia y los principales métodos de diagnóstico de las mismas. Patogénesis. El origen de estas patologías se remonta a la formación del tubo neural, etapa denominada como neurulación, la misma que se encuentra dentro del periodo embrionario. Esta etapa se basa en el cierre de las placas neurales que en su condición normal dan como origen al tubo neural, que permitirá el correcto desarrollo del sistema nervioso del feto. Por otro lado, cuando estas placas neurales no se unen correctamente, se producirá un defecto del tubo neural. En este momento se presentará un video ilustrativo y explicativo del origen patológico de la anencefalia y la espina bífida, además de unas breves características de dichas afecciones. El tubo neural comienza con una pequeña pieza ovalada de tejido embrionario que se pliega en un tubo aproximadamente 28 días posteriores a la concepción. Cuando este tubo se cierra adecuadamente, sigue su desarrollo en el cerebro y médula espinal de su bebé. Si el tubo neural no se cierra por falta de ácido fólico en su dieta, su bebé puede tener un defecto del tubo neural, tal como espina bífida o anencefalia. En el caso de espina bífida, el tubo neural no se cierra en la parte inferior. Como resultado, las partes de la espina que encierran y protegen la médula espinal inferior no se forman por completo.
Los niños con este defecto a veces requieren de cirugía y tienen discapacidades permanentes, incluso parálisis de piernas, retrasos en el desarrollo y problemas del sistema nervioso. En el caso de la afección anencefalia, el tubo neural no se cierra en la parte superior, lo que evita que grandes partes del cerebro y el cráneo se desarrollen por completo. Los bebés con este defecto no pueden vivir y en general se mueren antes del nacimiento o inmediatamente después. ¿Cuáles son los factores de incidencia? Los factores de incidencia específicos de estas anomalías congénitas todavía no están demasiado claros, pero gracias a estudios demográficos a madres de hijos con anencefalia o espina bífida se pudo rescatar que los bebés de madres hispanas tienen un mayor riesgo de presentar dichas anomalías. Esto es algo que no se ha podido explicar bien hasta el día de hoy. El consumo de alcohol o narcóticos durante el embarazo aumenta el riesgo significativamente. Otros estudios también demuestran que una mujer que ya ha tenido un hijo con un defecto del tubo neural corre un riesgo del 3% de que un embarazo posterior también se vea afectado por esta afección. Las mujeres con ciertos problemas de salud, como diabetes, obesidad o trastornos convulsivos, pueden estar expuestas a un mayor riesgo de tener un hijo con algún defecto en el tubo neural. El consumo insuficiente de zinc, vitamina B12 y en especial de ácido fólico antes del embarazo y en las etapas iniciales del mismo aumenta el riesgo. El déficit de ácido fólico corresponde a la principal causa de los defectos del tubo neural. ¿Cómo se diagnostican dichos defectos? Los defectos antes mencionados se pueden diagnosticar antes o después del embarazo. Entre los principales métodos de diagnóstico prenatales se pueden mencionar los exámenes de sangre, la amniocentesis y las ecografías. Los exámenes de sangre estudian el suero maternal, el cual puede indicar los niveles de alfa-fetoproteína, que es una glicoproteína producida en el hígado del feto, que va aumentando conforme la edad intrauterina. Una variación de esta glicoproteína puede indicar un posible defecto del tubo neural. Otro método de diagnóstico es la amniocentesis, que se basa en extraer con una aguja una muestra de líquido del saco amniótico que rodea al feto. Si el líquido amniótico muestra rasgos de médula espinal, puede deberse a un defecto del tubo neural. También las ecografías son muy útiles para identificar si existe una espina bífida o una anencefalia, ya que desde la semana 12 se puede identificar de forma visual alguno de estos defectos en el feto. Anencefalia. La anencefalia es el más grave de los defectos del tubo neural, en el cual un neonato nace sin partes del encéfalo y el cráneo. Esto ocurre gracias a que la parte preeminente del tubo neural no se cierra por completo durante la tercera a cuarta semana desde la fecundación. A consecuencia de esto, no se formarán ciertos huesos craneales, se presentará una ausencia parcial o total del cerebro y el tejido cerebral restante quedará expuesto al líquido amniótico. Este defecto comúnmente resulta en el origen de un neonato sin la parte frontal del encéfalo ni la parte delegada del pensamiento y la coordinación. Si bien anencefalia no es compatible con la vida, algunos fetos afectados nacen vivos, pero solo con un tallo encefálico rudimentario. Sin embargo, debido a la falta de funciones cerebrales, son incapaces de lograr la conciencia y experimentar dolor, aunque el tronco encefálico puede estar apto para provocar acciones reflejas como la respiración y reacciones ocasionales al sonido y al tacto. ¿Qué características presenta la anencefalia? Un feto o un neonato anencefálico presenta características morfológicas y fisiológicas que lo diferencian de un neonato normal, sin defectos congénitos. Estas características pueden ser, por ejemplo, la presencia de una caja craneal abierta, que puede permitir el desarrollo de infecciones y daños gracias a su exposición con el exterior. La ausencia de la bóveda craneal también es característica de esta afección y se presenta gracias a la falta de la parte superior del cráneo. Otra particularidad es que los ojos muestran características similares a los ojos de una rana, gracias a que las órbitas fetales presentan una protrusión hacia el líquido amniótico.
Por otro lado, existe una ausencia en mayor o menor medida de las distintas estructuras y partes de los huesos craneales, de las meninges, del cuero cabelludo, de la corteza cerebral y del encéfalo. Gracias a estas características, los neonatos son inconscientes, además de ciegos, sordos e insensibles al dolor. Lamentablemente, no hay tratamiento para los niños anencefálicos. Casi todos los bebés que nacen con esta patología mueren poco después del nacimiento. Espina bífida. Esta malformación congénita, también llamada mielodisplasia, es una anomalía multifactorial generalmente genética. Sin embargo, se ha relacionado con deficiencia del consumo de ácido fólico, zinc y vitamina B12 durante el embarazo. Esto ocurre en la tercera o cuarta semana de gestación durante la neurulación. Es producida por el cierre parcial de los pliegues neurales y función defectuosa de los arcos vertebrales, generalmente acompañado de un prolapso del tubo neural fuera del canal espinal. Según el grado de exposición de la estructura anatómica, se presentan distintos tipos de espina bífida, los cuales se clasifican en espina bífida oculta y espina bífida abierta, como lo son meningocele, mielomeningocele y raquisquisis, y asimismo varían sus síntomas y complicaciones. Esta anomalía se ubica a lo largo de la columna vertebral, 80% a nivel lumbar, 10% a nivel cervical y 10% a nivel dorso-lumbar, a excepción de la raquisquisis que se encuentra a nivel terminal de la médula espinal. En un 95% de los casos se observan alteraciones en el cráneo, al cual se le conoce como signo de limón, y al encéfalo, conocido como signo de banana, que pueden facilitar el diagnóstico de la ausencia del cierre parcial o completo del tubo neural. La espina bífida quística o abierta constituye el tipo más frecuente y complejo de espina bífida. Se manifiesta como una protrusión a manera de un saco o quiste ubicada en un área específica de la zona posterior del cuerpo, generalmente en el área lumbar, la parte más baja de la espalda. Es producida por un defecto en el cierre de los arcos vertebrales e involucra el tejido nervioso, las meninges, que son las capas protectoras del cerebro y médula espinal, el epitelio, el tejido óseo y además contiene líquido cefalorraquídeo. Esta herniación recibirá el nombre dependiendo de las estructuras que conforman el saco protuyente. Se divide en mielomeningocele, meningocele y raquisquisis. Mielomeningocele es la malformación más frecuente de la espina bífida. Se presenta como una masa, protrusión o saco en las meninges y médula espinal. También involucra las raíces nerviosas, que pueden estar libres o adheridas al saco. Su principal característica es una coloración rojo oscuro y un revestimiento conformado por una membrana meningea muy frágil, que puede llegar a desgarrarse con facilidad. Se encuentra ubicada generalmente en la zona lumbar, es decir, en la parte baja de la espalda, aunque también puede presentarse en la zona cervical o cuello, o en la zona dorsal, es decir, la parte superior de la espalda. Según su evolución, este tipo de malformación puede llegar a ser muy grave, presentando un alto riesgo de infección al romperse la membrana meningea y una asociación con varias manifestaciones clínicas que varían desde grados de paraplegia flácida o reflexia, cuando el músculo se torna laxo y blando, alteraciones en la sensibilidad, trastornos del esfínter como incontinencia urinaria y fecal, o incluso hidrocefalia, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. También se evidencian úlceras tróficas en los miembros inferiores, deformidades ortopédicas e incluso fracturas óseas. Meningocele se caracteriza por presentar una protrusión a manera de un quiste, involucrando las meninges, las mismas que tienen en su interior líquido cefalorraquídeo. A diferencia de la mielomeningocele, se encuentra cubierto completamente por la piel y presenta ausencia de compromiso medular. Generalmente se ubica en la región lumbar, es decir, la parte baja de la espalda, aunque en ocasiones puede encontrarse también en la zona cervical o cuello y dorsal, es decir, parte superior de la espalda.
tal y como la mielomeningocele. Es la mayoría de veces asintomática. Rara vez presenta dolor intenso. En los casos que presenta, significa que existe un daño en las raíces nerviosas del interior del quiste. Mielosquisis o raquisquisis. Es el tipo más grave de espina bífida, producido antes de los 28 días de gestación. Consiste en una ausencia completa del cierre del tubo neural y falta de la parte posterior de médula, meninge y vértebras, como lo podemos observar en la imagen inferior al texto. En este defecto, la médula espinal de la zona afectada está abierta debido a la falta de difusión de los pliegues neurales y la piel suprayacente. Este defecto suele dar lugar a parálisis o debilidad permanente en los miembros inferiores, debido a que las alteraciones neurológicas son severas, y esta produce paraplegia, incontinencia urinaria y fecal. Por lo general, los neonatos que padecen de raquisquisis mueren en los primeros días de vida. Espina bífida oculta. Es el tipo de espina bífida más común y leve. Como su nombre lo dice, presenta una lesión oculta recubierta por piel que afecta a la zona corporal, lumbar y sacra, en el que se encuentra un pequeño hueco en la columna, el cual regularmente no afecta la médula ni los nervios. En ocasiones, presenta características como una mata de vello oscuro, un lipoma, un bulto pequeño o retracciones en forma de fosa, como lo podemos observar en las imágenes anexadas. Los signos neurológicos son sutiles y no tienen significación clínica ni daños asociados. Esta patología no afecta a las personas quienes la padecen y la mayoría no necesita ningún tipo de tratamiento. A continuación se mencionarán métodos de prevención para evitar los posibles defectos del tubo neural. Al ser defectos multifactoriales, tienen distintas medidas de prevención que varían desde el consumo de la cantidad correcta de ácido fólico y vitaminas hasta el chequeo constante de la mujer embarazada, a través de ecografías y revisiones rutinarias, en las que puede o no verse manifestados síntomas que indiquen la presencia de algún defecto del tubo neural en el feto. La medida más importante, sin embargo, es la primera mencionada, la toma de dosis correcta del ácido fólico. El folato y el ácido fólico son formas solubles de vitamina B, sin embargo se diferencian porque el primero se obtiene naturalmente de los alimentos, tales como la espinaca, plátanos, melones, entre otros, mientras que el segundo es la versión sintética de esta vitamina. Las mujeres en edad fértil deberían tomar 400 microgramos por día a través de los alimentos o suplementos fortificados. De manera especial, las mujeres con antecedentes de embarazo con complicaciones de defecto del tubo neural deben tomar 4 miligramos por día un mes antes de quedar embarazadas y continuar con la misma cantidad durante el embarazo. Para finalizar, como conclusión queda destacar que los defectos del tubo neural corresponden a un tipo común de embriopatía multifactorial que se desarrolla por un fallo en el cierre del mismo durante la etapa de neurulación. Posee antecedentes de varias índoles, ya sean genéticas o ambientales. Los defectos más comunes presentan afecciones a nivel del cerebro y médula espinal. La anencefalia se define como un defecto mortal de nacimiento en el cual el bebé nace sin partes del encéfalo y el cráneo, mientras que la espina bífida posee dos tipos, espina visible u oculta. La visible es el caso más grave y la espina bífida oculta no afecta a quien la padece. Generalmente, este tipo de malformaciones se diagnostican mediante ultrasonidos o exámenes de laboratorio en el proceso de gestación avanzada del feto y poseen medidas de prevención importantes para evitar la contracción de alguna de estas anomalías. Muchas gracias por su atención.